Bienvenidos a esta semana en el Congreso, espacio donde le informamos sobre las actividades más destacadas en ambas cámaras legislativas. En el Senado se debatió la ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política en materia de derecho de réplica. Además, en sus respectivas sesiones ordinarias, tanto la Cámara de Diputados como el Senado debatieron sobre el caso Ayotzinapa. Esta es la información, quédese con nosotros. Comenzamos. El Pleno de la Cámara de Senadores dio trámite de primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudio Legislativo Segunda, con el cual se expide la ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución en materia de derecho de réplica. El documento prevé que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio. Después de ser declarada en sesión permanente el lunes 31 de agosto, las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudio Legislativo Segunda del Senado reanudaron su reunión de trabajo para seguir analizando y procesar el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 6º y que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El primero en fijar su posición en contra del dictamen fue el senador Alejandro Encinas, quien cuestionó el apartado que establece que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica cuando corresponda a notas periodísticas, reportaje, crónica y entrevistas, pero sin considerar los géneros de opinión. El artículo de opinión, la columna, el cartón, que deberían también ser parte del ejercicio del derecho de réplica, porque la editorialización de una noticia en un medio de comunicación no puede eximir a quien se acusa, con información inexacta, de su derecho a dar una réplica. Al hablar a favor, el senador Carlos Puentes Salas del Partido Verde mencionó que ningún medio de comunicación está excluido de cumplir con el derecho de réplica, ya que el artículo 4 del proyecto de dictamen fija a diversos sujetos obligados. Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original serán sujetos obligados en términos de esta ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma. A favor del dictamen, la senadora Cristina Díaz Salazar ahondó sobre el proceso para ejercer el derecho de réplica que tendrá aquel ciudadano que considere que alguna información inexacta que haya sido difundida por prestadores de servicios de radiodifusión o televisión y audios restringidos durante una transmisión en vivo le haya causado un determinado tipo de agravio personal. Si no fuera el caso anterior, la persona que desea ejercer el derecho de réplica debe presentar ante el sujeto obligado en un plazo no mayor de los 5 días hábiles un escrito que contenga la solicitud. El contenido de la réplica debe limitarse a la información que la motiva. Al indicar que el proceso de derecho de réplica contenido en el proyecto de dictamen no favorece a los ciudadanos afectados en su persona, honor o vida privada por informaciones falsas o inexactas difundidas por determinados medios de comunicación, el senador Javier Corral cuestionó que no se hayan considerado otras iniciativas en la materia ni escuchado a los defensores de las audiencias de los medios públicos. Han calificado la minuta como un retroceso. Han señalado que sería un fraude legislativo contrario al interés de las audiencias consignado en la reforma al artículo 6º de la Constitución en materia de telecomunicaciones. El coordinador parlamentario consideró que la minuta restringe el alcance protector del derecho de réplica, ya que lo que se regula es la rectificación. Además, consideró que el proceso judicial planteado hace nugatorio el derecho de réplica. No hay posibilidades de que este derecho se ejerza como se está planteando. Determina que es una cuestión absurda que la carga de la prueba esté en el titular del derecho, es decir, son los ciudadanos los que tenemos que probar, o tienen que probar, cuando el que tendría que probar y tener un cuidado en lo que está difundiendo, pues son los medios de comunicación. Tras cuestionar la postura de no modificar ninguna parte de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, la senadora Marta Angélica Tagle Martínez cuestionó el concepto de derecho de réplica asentado en el correspondiente dictamen. De entrada, el derecho de réplica no se considera acá y se debería de considerarse como un derecho humano, parte del conjunto de normas que regulan el ejercicio de libertad de expresión y el derecho de información que debe de proteger la dignidad de la persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada. Y así no viene en este dictamen.
Después se llevó a cabo la votación por cada comisión legislativa. En este sentido, en la de Justicia hubo 7 votos a favor del dictamen y 4 en contra. Por su parte, la votación de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda fue de 4 a favor y 1 en contra, mientras que los integrantes de la Comisión de Gobernación votaron 8 a favor, 3 en contra y 1 abstención. Queda aprobado el dictamen en lo general. Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y el PRD presentaron diversas reservas al dictamen. El senador Javier Corral planteó una para modificar el artículo 2 en relación con la definición del derecho de réplica, ya que la minuta, dijo, solo contempla otorgar este derecho cuando sea por hechos inexactos o falsos. O sea, no se contempla la complejidad de la réplica, que puede implicar 3 elementos. Puede implicar rectificación efectivamente de hechos inexactos o falsos, pero también aclaraciones de puntos de vista y opiniones que resultan agraviantes. Por el grupo parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna planteó una reserva para modificar el artículo 10 y ampliar el plazo de 5 días hábiles para que la persona afectada o agraviada pueda ejercer su derecho de réplica. Sino que el agraviado pueda presentar por correo electrónico o en el domicilio, si así lo decide la persona agraviada, y dándole 30 días para poder hacerlo. Cabe señalar que ninguna de las reservas presentadas fue aceptada, luego de lo cual fue puesto a la votación. La mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudio Legislativo Segunda aprobaron en lo particular el dictamen de ley reglamentaria en materia de derecho de réplica. Hubo mucha más actividad en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pero al volver del corte le tenemos lo más importante generado en la Cámara de Diputados. Continuamos. Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso y este es su resumen semanal. Esta semana hubo actividad en la Cámara de Diputados en la sesión plenaria. En el apartado de iniciativas se presentó una suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios con proyecto de decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la 63ª legislatura del Congreso de la Unión en el Distrito Electoral Federal número 1 con cabecera en Jesús María del estado de Aguascalientes. Las elecciones extraordinarias se celebrarán el domingo 6 de diciembre. Esta propuesta fue avalada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Aprobado en lo general y en lo particular por 449 votos, el decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la 63ª legislatura en el Distrito Electoral 1 del Estado de Aguascalientes. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. El presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano Grijalva, emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en diversas entidades federativas. El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 30 de noviembre de 2015 en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, y a partir del 29 de febrero de 2016 en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal. Publíquense en el Diario Oficial de la Federación. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que considere la ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos. El PRI en la Cámara de Diputados planteó reformas a la Ley General de Turismo y Ley General de Salud con objeto de establecer criterios de prevención sanitaria en la industria turística. Propone establecer una serie de medidas de coordinación entre los despachos gubernamentales que tienen la encomienda de atender los asuntos de salud y turismo. Ello en razón de que la salud es un elemento importante que debe tomarse en cuenta al planear la factibilidad turística. Esto se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Salud para su análisis y dictamen. Reformas al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos fueron presentadas por la diputada del PAN, Marta Cristina Jiménez, quien busca que precios de combustible se determinen conforme a las adecuaciones de mercado sin que se requiera petición previa de alguna autoridad.
La reducción de precios en combustibles es una oportunidad real de reactivar la economía. No podemos permitir que el gobierno siga vendiendo al extranjero petróleo barato, comprando gasolinas extranjeras baratas y vendiéndolas caras en nuestro país. Lo justo es, si el petróleo baja de precio, la gasolina también baje. Se turnó a la Comisión de Energía para dictamen. Además, se presentaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fueron presentadas por el grupo parlamentario del PRD con objeto de establecer el criterio de paridad de género en las presidencias de comisiones legislativas. Y a sabiendas de que es un asunto que varias diputadas y diputados han venido procesando con sus fracciones parlamentarias y que recientemente lo acaba de tocar la Junta de Coordinación Política, órgano máximo de este pleno, en el sentido de que pudieran la mitad de las comisiones ser encabezadas por mujeres. El texto se remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El Partido Verde propuso reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Federal de Derechos con objeto de establecer estímulos para quienes demuestren tener terrenos forestales en buen estado de conservación y que garanticen su mantenimiento. Plantea el establecimiento de un vale por el pago de la generación natural del agua a favor de aquellos propietarios o poseedores de predios cuyas características naturales tengan aportaciones de infiltración y recarga de los